Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es 2 de abril del año 2025. En Argentina estamos conmemorando el inicio de la Guerra de Malvinas. Me pareció oportuno repasar los tránsitos de aquel momento y qué nos sucede a los argentinos que solemos subirnos tan entusiastamente a algunas ideologías o ideas descabelladas que muchas veces surgen de los gobiernos de turno. Y para esto quiero recordar aquel momento en mi vida. Esa mañana compré el diario, en aquel momento era el diario, y un gran titular decía: las Malvinas son argentinas. Y yo recuerdo que el corazón me entró a palpitar y dije, ¿qué estamos haciendo? Y entré a clases en ese momento en la Facultad de Ciencias Económicas, estaba cursando una de mis últimas materias para contadora. Y entré casi llorando al salón. Y el profesor me dice, ¿qué le pasa, Margarita? Le digo, profesor, acabamos de declarar la guerra a Inglaterra. Bueno, dice, pero este es un conflicto que viene de tanto, y estaban todos como súper entusiasmados con la proeza. Y yo en ese momento, sin demasiada análisis, mi ser tomaba dimensión, que nos estábamos enfrentando a Inglaterra de una manera abierta, con un gobierno que era la dictadura y estaba dispuesto a llevar las cosas al límite, porque en ese momento el gobierno con Galtieri, al que le gustaba bastante la bebida, estaba en un momento crítico. Y bueno, y se declaró la guerra de Malvinas, donde muchísimos jóvenes, especialmente del interior del país, habitantes de Casa 6, murieron salvajemente en esa proeza, donde los argentinos, como una conciencia colectiva, parecían subirse. Entonces me pareció oportuno hacer este breve video para comentarte los tránsitos que había en ese momento. En ese momento Plutón estaba justo en el ascendente de Argentina, llegando casi al ascendente, a 25 grados de Libra, que esto va a ser lo que luego va a traer la democracia, luego de esta derrota tan terrible en las Malvinas, con tantas pérdidas innecesarias. Y también lo que me llama la atención de la carta de tránsitos es que el nodo sur estaba transitando sobre la luna en Capricornio, a 18 grados, en conjunción a la luna partida a la casa 4 del pueblo, lo que debíamos soportar como una carga de la proeza del Ejecutivo, porque el nodo norte en Cáncer estaba en conjunción al Sol. A ver si con esto se salvaba el gobierno. Y lo importante es que en el momento en que acontece esto, el Sol, que suele ser un disparador, estaba en conjunción con el vértex de Argentina, estaba a 12 grados de Aries en conjunción con el vértex a 11 grados de Aries en la casa 6, donde iban a ser víctimas estos jóvenes del interior, porque se ocuparon de mandar fuerzas que no estuvieran tan cerca del gobierno central. Y entonces esto me llevó a la reflexión, ¿no? A esta tensión que tenemos en la carta a los argentinos entre el punto vértex en Aries, en la casa 6, y el nodo sur en Sagitario, en la casa 2 de los valores de Argentina. Como muchas veces el pueblo, que sería lo que está en la casa 6, suele adscribir
a estas ideologías que los argentinos, con tanta agua, con tanta posibilidad de ser interpenetrados por las emociones, los discursos que nos alteran o que nos hacen entusiasmar de alguna manera, terminamos siendo víctimas de las ideologías que se nos pretenden imponer, que en definitiva siempre van en perjuicio de los profundos valores nuestros y, en consecuencia, de la pobre luna en Capricornio, que es el pueblo que en definitiva soportará estas subidas que tenemos ideológicas. ¿Cuánto aprendizaje del discernimiento tenemos? También en ese momento es importante que Júpiter estaba transitando por Escorpio. No debemos perder de vista que previo al año 82 veníamos con el conflicto del Beagle, que ya venía, digamos, casi en un estado de guerra, a pesar de que ya en el año 78-79 habían sido las partes, Chile y Argentina, obligados a empezar a realizar tratativas. Acordémonos que en Chile había un gobierno militar y en Argentina también. Es decir, este conflicto tiene un pequeño impas con el conflicto de Malvinas. Así que los argentinos en este periodo, con ese Plutón en la casa 1, y veníamos con muchas posibilidades de obtener nuestra identidad, nuestro ascendente a través de la destrucción de las guerras. Bueno, recordemos que el conflicto del Beagle, cuando asume ya Alfonsín, lo hace un plebiscito, y en el plebiscito nuestro pueblo recapacita y creo que más del 80% de las personas votaron a favor de la paz, porque lo que propuso Alfonsín es terminar con todos estos frentes de batalla. Bueno, quería compartir esta breve reflexión contigo. En este momento estoy trabajando muchísimo porque el viernes iniciamos el programa de formación en astrología y conciencia, y bueno, también tengo mucha tarea con consultantes, así que en la medida de lo posible trato de estar presente. Les mando un gran cariño y reflexionemos sobre un poco de discernimiento, de comprensión de la historia, de ser más pensantes respecto a las consecuencias que tienen los actos que los actos que toman los gobiernos, o cómo nos suben a eslogan o a enunciados que cuando los analizamos vemos que no tienen demasiado sustento. Te deseo que tengas un excelente día y nos estamos viendo próximamente. Chau, chau.